Voy a dar una conclusión de todo esto. Todos sabemos como católicos, y los que no lo sepan lo repito, que el triunfo de María y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está garantizado. No tenemos por qué temer. No existe la menor posibilidad de una derrota al final de la historia. Sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán, pero varias acotaciones importantes. Uno, si no participamos en el fragor de la batalla, para que Él reine, no tendremos derecho a saborear las mieles de la victoria. Primera observación. Segunda observación. Puede suceder que la divina providencia haya dispuesto que México no conozca la victoria contra este narcosistema masónico, malévolo y asesino, en todos los órdenes que expliqué. Puede ser que ni a nuestros nietos les toque ver la victoria. Pero eso no importa, porque aquí el enfoque que nos conviene entender es el siguiente. Si bien la victoria de la Iglesia está garantizada por la palabra de Cristo, dada a San Pedro cuando funda la Iglesia, la victoria nuestra no lo está. Entonces fíjense muy bien, nosotros no seremos juzgados por nuestra conciencia en presencia de Cristo por haber triunfado o por haber perdido esta batalla contra el mal y contra el mal, que no es más que el monigote parado encima de un enorme pastel que se llama masonería y cuatrote. Toda la cuatrote o la cuarta transformación no es más que un mazacote bien armado de cemento concreto con varilla de acero al tungsteno para oprimir a la nación entera. Si no tenemos éxito en derribar al mal y en sacudirnos de este gobierno masónico como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua y el que hubo en Rusia y el que hubo en toda Europa del Este durante tantas décadas, no importa. No quiero decir que no sea importante obtenerla alguna vez. Lo que quiero decir es que si perdemos o no vemos el triunfo de Frena, de nuestros propósitos sociopolíticos, socioculturales, etcétera, lo importante es garantizar nuestra victoria y la de quienes amamos, de nuestra familia. Y voy a decir básicamente, para terminar, en qué consiste la victoria. Para empezar, tenemos que dedicar la vida a 5 grandes actitudes, actividades, acciones. Primero, la oración. Segundo, la formación. Este es un evento formativo. ¿Cuántos más necesitamos para sacudirnos esa ignorancia? Yo diría que miles. Es más, si de aquí a que yo cumpla 100 o 110 años, que pienso cumplirlos con el favor de Dios, al ritmo que voy, puedo dar 3, 4, 5, 10 conferencias al día de anuncio y denuncia, apenas estaría haciendo una raya en el agua. Tenemos que entender que la denuncia solamente se puede hacer si estamos bien formados, cuando menos en 5 materias: psicología, filosofía, teología, historia y pedagogía para saber transmitir. Siguiente rubro para poder triunfar: la penitencia. Que estás harto del encierro, ofrécelo. Que estás harto de verle todos los días la misma jeta a la misma señora, ofrécelo. Que estás harto de la rebeldía de tus hijos que ya parecen toros encerrados en el redil, ofrécelo y no pierdas la paciencia. Más que nunca, la pandemia es la oportunidad de una vida de penitencia, de expiación por nuestros pecados. Y el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. La cuarta, una vida de sacramentos. Con sacramentos, hasta donde sea físicamente posible, confesión y comunión, triunfamos, individual y familiarmente. Aunque no nos toque ver caer al mal, aunque no nos toque ver caer al narcosistema. Y la quinta, emprendamos acción. No nos quedemos callados. Miren, el mal no avanza por sí mismo. El mal avanza porque quienes podríamos cerrarle el paso, nos contentamos con verlo pasar.
Decía Nelson Mandela, el héroe sudafricano, no me preocupa la acción de los malvados, sino la pasividad de los buenos. Así que vamos a sacudirnos esta pasividad y emprender acción. ¿Contra qué? Bueno, pues concluyo con esta idea central. ¿Cuál es el propósito final de la masonería? Lo menciona San Juan en el Apocalipsis. Crear la desolación. La desolación emocional, la desolación social, la desolación económica, la desolación en salud, la desolación en seguridad, la desolación venida de la desvinculación familiar, la desolación y sobre todo la desolación proveniente del máximo crimen que está preparando el anticristo o sus actuales profetas, porque no sabemos cuándo él vaya a venir, para lograr la desolación abominadora o la desolación más abominable de todas, que es la suspensión definitiva del sacrificio de la misa. ¿Qué es una misa? La misa es la repetición incruenta del sacrificio del Calvario. ¿Qué se propone el anticristo mediante todas sus tretas y manipulaciones y sus avanzadas actuales a través de la ONU, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los gobiernos sionistas como el de Israel, el de Inglaterra, el de Francia, el de España, el de México? ¿Qué se propone? Crear todas las desolaciones que mencioné, pero sobre todo la más importante, la ausencia de la Eucaristía entre nosotros. Si logramos oponernos a estos tipos de desolación, créanme, habremos triunfado. Aunque el malo siga vivo y gobernando, tiranizando, aunque el narcosistema siga en pie, si hacemos todo esto que acabo de explicar, le habremos cerrado el paso al mal y habremos logrado nuestra vida eterna. Y muy probablemente la de quienes nos siguen más de cerca, que son nuestras familias nucleares, padres, hermanos, hijos, sobrinos, nietos, etc. Ese es el enfoque de la victoria verdadera. Porque no sabemos, en realidad no sabemos qué va a pasar el 6 de junio. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar en el 2024. No sabemos cuándo va a venir el anticristo. No sabemos cuándo va a venir Cristo a poner a todo mundo en su lugar y a juzgar a las naciones y a las personas individualmente. Nadie sabe, solo Dios Padre sabe el día y la hora, el lugar y el modo. Palabra de Cristo, dicho por Él. Y entonces, ¿qué nos toca hacer mientras? No temáis, hombres de poca fe. Porque además, en plan práctico, el miedo mata. Lo que más permite la intrusión del bicho de la peste chino comunista en el cuerpo es el miedo, al hacer desplomarse el sistema inmunológico. Nos quieren llenos de miedo, nos quieren paralizados, nos quieren aterrados, nos quieren encerrados. Bueno, hay muchas cosas inteligentes que podemos hacer para evitar todo eso. Pero principalmente nuestra lucha se da en el terreno espiritual. Lo último que voy a decir es que sí, qué importante es el terreno político. Pero aquel de nosotros que no entienda que la lucha principal no es contra sangre y carne, no es contra Manuel Andrés y Marcelo Ebrard y la Diablocheslova y el narcosistema que encabeza Morena y la 4T, mientras no entendamos que la lucha es contra el demonio, vamos a perder. Porque no entendemos, no sabemos quién es, de qué tamaño es, cuál es el poder de nuestro verdadero adversario. No perdamos de vista entonces cuál es el propósito final del adversario y cuál es el propósito final de cada uno de nosotros. Lograr la vida eterna. Todo lo demás sale sobrando. Hay que pegarle al centro día a día, momento a momento, sin perder de vista el verdadero frente de batalla. Si hacemos estas 5 cosas, oración, formación, penitencia, sacramentos y acción, les garantizo la victoria. Vamos por ella.
pero vamos a sumar cada día más personas para que cada día más estos temas, vean que somos 30 para 130 millones. Somos una nada. Hay que sumar y sumar y sumar y multiplicar personas que vayan abriendo los ojos. Y es nuestra obligación. Porque, repito esa maravillosa frase, no me preocupa la maldad del malo y sus huestes de asesinos, masones. Me preocupa muchísimo y me duele la pasividad de quienes podríamos cerrarles el paso. Y nos contentamos con verlos actuar impunemente.